Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a la unidad 3. Vamos a avanzar un poquito sobre la parte del cual hablamos sobre la psicología humanista, pero ahora basado en una visualización de la escuela inglesa, ¿no? Que es algo muy importante el poder canalizar este funcionamiento, ya que pues, es ir conociendo pues otras perspectivas, ¿no? Entonces, lo que tiene, por ejemplo, en este aspecto ya enfocado hacia la psicología humanista, pero ya en un aspecto a la escuela inglesa, ¿no? Es basado en la filosofía existencial, que en este caso fue estudiada en el primer eje, ¿no? De acuerdo de Jackie Andres, ¿no? Basado en autores como Emi, Ernesto, Hans en Italia. Entonces, lo que buscaban es, basado en el aspecto considerar esta palabra existencial como un enfoque psicoterapéutico que requería tomar en cuenta un contexto ideológico, social, político, económico y cultural basado en la existencia de la persona. En otras palabras, en un aspecto psicoterapéutico existencial, según el punto de vista de la escuela, fundamentarse en el estudio de la existencia. La perspectiva existencial de la escuela inglesa estaba particularmente interesada en estudiar fenómenos humanos desde un punto de vista desde la interrelación, que en este caso pues era uno de los citados de Martínez. De acuerdo a Martínez, en 2011, la escuela inglesa distanciaba o generaba estos conceptos psicoanalíticos como procesos de intrapsicofísica, ¿no? O inconscientes, a lo que ponían a un reduccionismo. Reduccionismo lo toma como una corriente o un método basado en la asunción del mundo que nos rodea, que puede ser comprendido en términos de las propiedades de sus partes constituyentes, ¿no? Entonces es lo que tiene como reduccionismo, ¿no? Ok, entonces gracias a esta parte de la terapia de técnicas específicas que permitían a cada consultante encontrar propias respuestas de una mirada fenomenológica, que es la relación que tenía basada en una visión antropológica, que es lo que habíamos hablado, que defendía la escuela inglesa a un aspecto en el cual veía en un punto de resaltar particularmente al ser humano, que eso es a lo que tenía como el objetivo de la escuela inglesa. Basado en eso, pues generábamos principales representantes, que en este caso son principales representantes era Emmy Van Dursen. Emmy Van Dursen planteaba la terapia que cumplía basada en una función de dar apoyo a las personas para enfrentarse a los retos de la vida cotidiana, que de cierta manera lo vamos a catalogar también como un coaching, ¿no? Pues no se trataba de enfrentarse en situaciones necesariamente trágicas, sino de los planteamientos de manera frecuente de la vida en que nos planteábamos. Entonces, lo que buscaba en este era basado en un punto en el cual tuviera un trasfondo filosófico muy profundo, más allá de un malestar psicológico, no, sino en un aspecto sinónimo hacia la enfermedad, ¿no? Sino que tenía como una evidencia, un problema personal hacia la propia filosofía de vida, puesto que si la persona cree que la vida puede y debe ser perfecta, entonces cada problema trae a su vez una gran frustración, ¿no? Entonces, este era el objetivo, una desilusión masiva hacia la sensación de la injusticia, y eso es lo que buscaba Emmy Dursen. Basado en esto de Emmy Dursen, pues bajaba dentro del análisis, producían tres dimensiones que planteaba entre Biswer, Howlett, Midwell y Edwards, ¿no? En el cual explicaban contribuciones basadas en lo que describía la referencia de la dimensión física y corporal, incluían aspectos biológicos, físicos y heredaban una salud hacia la alimentación, de mencionar un ejemplo básico, ¿no? Esta parte de las dimensiones sociales, basada en un aspecto personal, generaban relacionarse en sí mismo a una emoción en el cual derivaba relaciones en el mundo y que basado en eso evaluaban conclusiones. Entonces, basado en ese punto, pues bajaban y concluían en tener más que nada un aspecto filosófico basado al aspecto de la fisiología. Otro de los principales representantes también era Ernesto Spinelli, sobre el que planteaba la intersubjetividad. Esta parte de la subjetividad la tomaba como una experiencia cognitiva afectiva. Y basado en esta experiencia cognitiva afectiva, lo tomaba también como un construccismo. Esta parte del construccismo, o lo tomaba también como construccionistas, era sobre el aspecto en el cual permanecía de una alternativa en una crisis de la psicología social. Basado a esto, reconocía un aspecto de la naturaleza simbólica y recordaba un lenguaje del cual generaba un reconocimiento histórico hacia la relación en sí, ¿no? Entonces, esa era como la parte de los principales autores que abarcaba este contexto. Y basado en eso, pues hablábamos y se integra también la escuela
la escuela vienesa. Esta parte de la escuela vienesa era más que nada a un aspecto de un neurólogo psiquiatra que fue bastante reconocido este aspecto de su trayectoria y que fue abarcando puntos importantes dentro de lo que buscaba es que hiciera una logoterapia basado o mediante logos, mediante el sentido. Desde luego podría traducirse también como un sentido en el cual implicaba un cierto asiento religioso que nos hacía representar una logoterapia, la cual era como este punto de la psicoterapia centrada en el sentido, que eso es lo que planteaba la escuela vienesa, ¿no? Uno de los principales puntos era la influencia de la visión del ser humano que abordaba hacia un eje principal, como la teoría de la axiología, que sirvió de inspiración para Frank reconociera la integridad del ser humano. Y que basado en eso, pues interpretaba la dimensión o las dimensiones, en este caso neológica, neoética y espiritual. A pesar de la frecuencia y confundidad de relación de la religión que criticaba todo este aspecto, afirmaba escritos de referencia a la religión que había esto referido con responsabilidad y asumir puntos importantes. En este aspecto, por ejemplo, el espiritual era como ya no era como una definición libre del ser humano, sino lo tomaba como un punto de comportarse libremente en cualquier estado, en cualquier aspecto de oponerse o cualquier posición, ¿no? Entonces, en este aspecto, basado a la búsqueda del punto de la voluntad del sentido, lo tomaba como una libertad de voluntad, que se refería específicamente a la libertad, con la que tenía un resultado bastante importante, basado en experiencias vividas en la infancia, y pues de igual manera sucedía con estímulos de un medio ambiente que buscaba un sentido basado al punto en el que pudiera lograr eso mediante la logoterapia y que basado en eso pues manejaba tres pilares muy importantes en el cual se enfocaban en este aspecto, ¿no? Otro de los puntos muy importantes era la voluntad del sentido, que hacía referencia a la atención de la voluntad del placer, la voluntad de poder adquirir el placer mediante fines y que mediante esto ayudaba a tener un placer bastante preciso de alcanzar, ¿no? Un preciso para poder estimular todo este equilibrio y generaba una experiencia propia de sí para poder, más que nada, interpretar todas estas dimensiones que ayudaban a obtener un resultado propio, para poder nosotros canalizar, más que nada, un concepto de salud y enfermedad. La visión cosmológica, que va enfocado a este aspecto, es una visión estética, ¿no? Toma como el hombre como un esclavo de las circunstancias, utiliza categorías de diagnóstico y siempre son comprensibles para los pacientes, busca encontrar causas, pone fuera al hombre todas las causas, y basado en una visión antropológica, es una visión dinámica, hace énfasis en el enfermo y no en la enfermedad, parte de que la enfermedad debe ser comprendida por el médico y el paciente, busca dar sentido a la enfermedad y tiene como cuenta la biografía del paciente como vive basado en una enfermedad y expresión personal, ¿no? Pues bueno, esos serían como los puntos esenciales y resumidos que vamos a estar viendo en esta unidad 3. Cuídense mucho y nos vemos en la unidad